Cuando aceptas, encuentras paz, enseñanza de Buda sobre la rendición. La verdadera paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando dejamos de resistir lo que la vida nos presenta. En una sociedad que nos enseña a luchar, conquistar y dominar, rendirse parece un acto de debilidad. Sin embargo, desde la perspectiva del budismo, rendirse no es caer, sino despertar. Buda enseñó que la aceptación es una de las puertas más directas hacia la iluminación, porque en el momento en que dejas de pelear contra lo que es, te alineas con la realidad tal como se manifiesta, y la mente deja de sufrir. Aceptar no significa resignarse. No es rendirse ante la injusticia o abandonar la acción, sino reconocer que las cosas son como son, que todo surge y desaparece conforme a causas y condiciones, y que la lucha contra lo inevitable solo alimenta el dolor. Cuando Buda habló del sufrimiento, dukkha, no lo hizo para condenar la vida, sino para mostrar cómo nuestra resistencia ante la impermanencia nos encadena. Queremos que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra manera, que el pasado no haya ocurrido. Pero mientras seguimos aferrados a cómo debería ser el mundo, dejamos de vivir la vida que realmente es. La aceptación es la puerta de la hora, el espacio donde el corazón descansa porque ya no intenta cambiar el río, sino fluir con él. Rendirse no es una derrota espiritual, es el inicio de la libertad. Cuando la mente deja de exigir que la realidad se ajuste a sus deseos, se abre un silencio profundo, una claridad interior donde no hay culpa, ni miedo, ni urgencia. En esa calma surge la verdadera sabiduría. El Buda no enseñó a resistir la vida, sino a comprenderla, y comprenderla es amarla tal como es. Esta enseñanza no es fácil de practicar, requiere humildad para reconocer que el control es una ilusión, que cada intento de dominar la existencia proviene del ego temeroso que no confía en el flujo natural del universo. La rendición, en cambio, es un salto de fe. No una fe ciega, sino una confianza nacida de la experiencia directa de que todo está conectado, de que el sufrimiento se disuelve cuando dejamos de empujarlo. La aceptación no cambia las circunstancias externas, pero transforma radicalmente la manera en que las vivimos. El propósito de este camino es descubrir que la paz no se encuentra al final de la lucha, sino en el instante en que dejamos de luchar. En los siguientes capítulos exploraremos cómo esta rendición consciente se convierte en una práctica viva, capaz de liberar el corazón de la carga del control, de la culpa y de la resistencia. Aprenderás cómo el acto de aceptar no es pasividad, sino una forma de inteligencia espiritual que abre la puerta a la plenitud, a la serenidad y a una conexión más profunda con la esencia de todo lo que existe. La rendición como puerta a la comprensión. Aceptar no es un gesto superficial, es un cambio radical en la manera en que percibimos la vida. La mente humana ha sido entrenada durante siglos para buscar seguridad a través del control. Pensamos que, si podemos anticipar, planear y dominar los resultados, evitaremos el sufrimiento. Pero la enseñanza de Buda nos recuerda una verdad simple. El sufrimiento no nace de las circunstancias, sino de la resistencia a ellas. Lo que duele no es el cambio, sino nuestra negativa a aceptarlo. En el momento en que una persona se resiste a lo que ya es, entra en conflicto con la realidad. Y ese conflicto interno se manifiesta como ansiedad, frustración, enojo o tristeza. Por ejemplo, alguien pierde su trabajo y sufre, no solo por la pérdida material, sino porque en su mente insiste en que esto no debería haber pasado. Pero lo cierto es que ya pasó. La realidad ya se manifestó. La aceptación no puede cambiar el hecho, pero puede liberar a la persona del peso emocional que añade la resistencia.
Cuando uno comprende esto profundamente, la rendición deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia vivida. Buda enseñó que todo lo condicionado es impermanente. Esto significa que nada en el mundo, ni las emociones, ni las relaciones, ni los cuerpos, ni los pensamientos, puede permanecer igual. Resistirse a esa verdad es como intentar detener el viento con las manos. Por eso, aceptar es una forma de sabiduría. No se trata de rendirse a la derrota, sino de rendirse al flujo natural de la existencia. Cuando entiendes que todo cambia, tu corazón se suaviza, dejas de culpar, de exigir, de forzar, y en ese espacio nace la paz. La rendición no es una idea que se impone con la mente, es una transformación que surge desde el silencio interior. Uno no decide rendirse de la misma manera que decide tomar un camino. La rendición sucede cuando ya has luchado lo suficiente, cuando el ego se da cuenta de que sus esfuerzos por controlar la vida son inútiles. Es un punto de quiebre, pero también de nacimiento. Buda lo llamó la cesación del sufrimiento. Cuando cesa el deseo de que las cosas sean distintas, el sufrimiento se disuelve. Aceptar no significa no actuar. El error común es pensar que la rendición es pasividad, que aceptar implica no hacer nada. Pero lo que cambia no es la acción, sino la motivación. Antes actuabas desde la ansiedad, desde el deseo de controlar o de escapar. Después de rendirte, actúas desde la paz, desde la comprensión de que tus movimientos son parte de un orden mayor. No haces para cambiar el mundo, haces porque la vida fluye a través de ti. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando el corazón acepta, el cuerpo también se relaja. Observa cómo al resistir algo, una emoción, una situación, una pérdida, tu cuerpo se tensa. Hay rigidez en el pecho, presión en el estómago, un nudo en la garganta. Pero en el instante en que dices sí a lo que está ocurriendo, algo se abre. La respiración se vuelve más profunda, el pecho más liviano. Aceptar es permitir que la energía de la vida fluya sin obstáculos. No puedes cambiar la corriente del río, pero puedes dejar de ahogarte luchando contra ella. La rendición también requiere valentía. El ego teme perder el control porque cree que, si no lo tiene, todo se desmoronará. Pero lo que realmente se derrumba es la ilusión de control, no la vida misma. De hecho, cuando dejas de forzar los resultados, las cosas comienzan a acomodarse con mayor armonía. Esto no es magia, es coherencia. La vida responde naturalmente a la apertura y al equilibrio interior. Cuando tú cambias tu relación con lo que sucede cambia su relación contigo. Buda decía que quien se libera del deseo y del rechazo alcanza el nirvana. En otras palabras, quien no se aferra ni se opone encuentra la serenidad. La rendición es el puente entre el sufrimiento y la paz. Cada vez que eliges no resistir, das un paso hacia el despertar. Puede parecer un camino difícil, pero es el más directo. No necesitas comprender todo lo que ocurre, solo necesitas decir sí a lo que la vida te presenta, incluso si no lo entiendes todavía. Aceptar la realidad no significa que te guste, sino que reconoces su existencia. Y en esa honestidad surge la claridad, porque cuando luchas contra lo que es, tu visión se nubla. Pero al aceptar, ves con más profundidad, con más compasión. Puedes comprender las causas, ver las conexiones invisibles, descubrir el propósito oculto detrás de cada acontecimiento. Entonces, lo que antes parecía caos se revela como una danza perfectamente sincronizada. Cuando practicas la rendición día a día, empiezas a notar pequeños milagros, conversaciones que llegan en el momento justo, soluciones que aparecen cuando dejas de preocuparte, personas que entran o salen de tu vida con una precisión divina. No es coincidencia,
es el reflejo de un corazón en armonía con el flujo de la existencia. La aceptación no atrae las circunstancias que deseas, sino las que necesitas para despertar. Y ahí, justo en el centro del silencio que sigue a la rendición, descubres la paz que no depende de nada externo. Es la paz del ser, la paz que Buda experimentó bajo el árbol Bodhi, cuando comprendió que no había nada que cambiar, porque todo era expresión de la misma conciencia. Si deseas profundizar en este camino de rendición y encontrar esa paz interior que nada ni nadie puede quitarte, te invito a seguir escuchando este mensaje y a suscribirte al canal, donde cada enseñanza busca recordarte que la verdadera libertad comienza cuando aceptas la vida tal como es. La aceptación del dolor como maestra del despertar. Aceptar es fácil cuando las circunstancias son agradables, cuando la vida parece fluir a nuestro favor, cuando todo encaja en la medida de nuestras expectativas. Pero la verdadera aceptación, la que transforma y despierta, ocurre en los momentos en que la realidad nos hiere. Es en la pérdida, la traición, la enfermedad o la muerte, donde la mente más se aferra, donde el ego más grita, donde el corazón se resiste. Sin embargo, es precisamente allí, en el fuego del dolor, donde la enseñanza de Buda cobra vida. No porque el sufrimiento sea deseable, sino porque se convierte en el espejo más claro que revela nuestra resistencia interna. Aceptar el dolor no es aprobarlo, ni justificarlo, ni buscarlo, sino permitir que cumpla su función sagrada, despertar la conciencia dormida. Buda enseñó que la vida está compuesta de 3 características universales: la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo. Estas 3 verdades se entrelazan constantemente. Sufrimos porque no aceptamos la impermanencia y nos aferramos a una identidad que creemos permanente. Pero cuando comprendemos que todo cambia y que nada nos pertenece, la resistencia se disuelve. El dolor, en ese sentido, no es el enemigo, sino el maestro que nos recuerda la naturaleza transitoria de todo. Cuando algo nos duele, es porque hay un deseo no satisfecho o un rechazo profundo hacia lo que ocurre. Si observamos con atención, detrás de cada dolor hay una lucha. Esto no debería estar pasando, yo no merezco esto, esto no es justo. Pero la vida no opera bajo las categorías del merecimiento o la justicia humana. La vida simplemente es, y resistirla no la cambia, solo la hace más pesada. Aceptar el dolor no significa rendirse a la apatía, significa abrirse a la comprensión de que la experiencia dolorosa tiene una enseñanza. Cuando perdemos a alguien, el ego se rompe, porque se da cuenta de que no puede poseer ni siquiera aquello que ama. Pero esa ruptura es también la apertura a una nueva dimensión del amor, un amor que no necesita poseer para existir, un amor que comprende que nada ni nadie nos pertenece. El sufrimiento nos arranca las falsas certezas, nos desnuda de pretensiones, nos muestra lo esencial. Por eso, para Buda, el sufrimiento era noble. No porque sea placentero, sino porque, si lo atravesamos conscientemente, nos libera. La aceptación convierte el dolor en sabiduría. La resistencia lo convierte en prisión. En la práctica, aceptar el dolor implica estar presente con él, sin etiquetarlo, sin huir, sin buscar culpables. La mente humana tiende a escapar. Cuando algo duele, busca distracciones, justificaciones o culpables externos. Pero el budismo enseña la observación directa, mirar el sufrimiento sin reaccionar, sentirlo sin interpretarlo, observar cómo surge, cómo se intensifica, cómo se disuelve. Cuando haces eso, descubres que el dolor es impermanente, que viene y va, que no eres tú. Dejas de identificarte con él. Entonces, la rendición se vuelve una experiencia profunda. No es resignación, sino lucidez.
Es reconocer que el dolor tiene una naturaleza cambiante y que resistirlo solo lo perpetúa. En los monasterios budistas, muchos maestros instruyen a sus discípulos a meditar en medio de la incomodidad. No porque quieran causarles sufrimiento, sino porque desean que comprendan que incluso en el dolor hay espacio, que la mente puede expandirse lo suficiente como para sostener el dolor sin ser devorada por él. Esa es la esencia de la aceptación. Agrandar la conciencia hasta el punto en que lo que duele pueda existir dentro de ti, pero sin dominarte. No necesitas eliminar el dolor, necesitas comprenderlo. Y cuando lo comprendes, algo en ti cambia para siempre. Descubres que el sufrimiento no tiene poder sobre quien lo observa con serenidad. Aceptar también es reconocer que no tenemos el control sobre los resultados, pero sí sobre nuestra respuesta. Las circunstancias pueden escapar de nuestras manos, pero la manera en que las enfrentamos depende de nuestra conciencia. Un ser despierto puede vivir la misma tragedia que otro, pero su interior permanece en calma porque no se aferra al deseo de que las cosas sean distintas. Esto no significa indiferencia, sino comprensión. Quien acepta no deja de sentir. Siente profundamente, pero no se ahoga. Es como el océano. Las olas superficiales se agitan, pero en las profundidades reina la quietud. Buda describió esa quietud como la paz más allá del entendimiento. Cuando nos oponemos al dolor, lo multiplicamos. Cuando lo abrazamos, se transforma. Por ejemplo, si sientes tristeza y la reprimes, ella se convierte en ansiedad, en culpa, en ira. Pero si la aceptas, si simplemente la observas, comienza a perder fuerza. Lo mismo ocurre con el miedo, con la soledad, con el enojo. Todo sentimiento aceptado plenamente se disuelve en comprensión. La aceptación no requiere esfuerzo, requiere presencia. Es el acto de mirar directamente lo que es, sin añadirle una historia. Decir, esto duele, esto está aquí, y respirar. Cada respiración consciente es una rendición silenciosa a la vida tal como se manifiesta. Aceptar el dolor también implica dejar de buscar culpables. La mente humana está condicionada para culpar. A otros, a uno mismo, a Dios, al destino. Pero en la comprensión budista, culpar es una manera de escapar. Mientras culpamos, no aprendemos. Mientras señalamos, no vemos. Buda enseñó que todo surge de causas y condiciones. Cada dolor tiene una raíz, pero no una raíz única. Es el resultado de múltiples interacciones, de millones de factores que se cruzan. Cuando comprendes eso, dejas de buscar culpables y comienzas a ver la red completa de la existencia. Entonces, la compasión aparece. Ya no ves enemigos, solo seres ignorantes intentando evitar su propio dolor. Y en ese instante, tu propio sufrimiento se aligera porque el odio desaparece. La rendición ante el dolor no es una rendición al destino, sino a la sabiduría de la vida. Es confiar en que lo que ocurre, por más duro que parezca, tiene un propósito más profundo. No un propósito mental o moral, sino un propósito de crecimiento. El universo no castiga ni premia, enseña. Y cada experiencia, incluso la más desgarradora, es una oportunidad de despertar. A veces, solo cuando lo que amamos se rompe, nos damos cuenta de que nuestro amor estaba basado en el apego. A veces, solo cuando perdemos algo, comprendemos su valor. La aceptación transforma la herida en puerta, el dolor en claridad, la pérdida en libertad. Cuando aceptas el dolor, también reconoces tu vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es sagrada. El ego busca parecer fuerte, invulnerable, pero la verdadera fortaleza nace de la humildad, de mostrarse tal como uno es. Aceptar el dolor es abrir el corazón sin defensas, es decir, sí, me duele, sin esconderlo, sin pretender.
Ese acto de honestidad abre un canal profundo hacia la compasión, hacia la empatía, hacia el amor verdadero, porque solo quien ha aceptado su propio dolor puede comprender el de los demás sin juzgar. En ese sentido, aceptar no solo te libera a ti, sino que te hace un canal de paz para el mundo. La práctica del mindfulness, tan central en la enseñanza budista, es precisamente el arte de aceptar momento a momento. No se trata de huir de las emociones negativas, sino de observarlas con atención amorosa. Cada vez que te sientas mal, observa lo que surge en tu cuerpo, las tensiones, la respiración, los pensamientos. No los rechaces, no los sigas, solo obsérvalos. La observación sin juicio es la forma más pura de aceptación. Cuando observas sin intervenir, la mente se aquieta, y en esa quietud, la sabiduría natural emerge. No necesitas encontrar respuestas. Las respuestas se revelan solas cuando el ruido de la resistencia se apaga. Aceptar también significa reconocer los límites. Hay cosas que no podemos cambiar, por más que lo intentemos. Y está bien. La rendición te enseña a soltar el control sobre lo incontrolable y a enfocar tu energía en lo que sí puedes transformar, tu propia conciencia. Mientras el ego se desgasta tratando de modificar el mundo externo, el sabio transforma su interior. Y cuando el interior cambia, el mundo se ordena naturalmente. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu percepción cambia. Ya no ves caos, ves proceso. Ya no ves castigo, ves enseñanza. Ya no ves pérdida, ves movimiento. La aceptación del dolor no se logra en un día, es un camino. Cada situación difícil que enfrentas es una invitación a practicarla. Al principio, la mente se resiste, quiere soluciones rápidas, pero con el tiempo empiezas a notar algo milagroso. El dolor sigue apareciendo, pero ya no te destruye. Se vuelve un visitante, no un enemigo. Y cuando llega, lo reconoces y lo acompañas con serenidad. Le permites estar, lo escuchas y luego se va. Esa es la verdadera libertad. No vivir sin dolor, sino vivir sin miedo al dolor. La rendición, entonces, es el acto más valiente del ser humano. No porque implique inacción, sino porque exige fe en lo invisible, fe en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes nada. Esa confianza no se construye con palabras, sino con experiencia. Cada vez que aceptas, sientes cómo algo dentro de ti se relaja, se alinea, se armoniza. Cada vez que resistes, sientes cómo algo se endurece, se rompe. Aceptar es moverse con la corriente. Resistir es nadar contra ella, y la vida siempre fluye hacia la comprensión, hacia la expansión, hacia el amor. Buda dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esa frase resume toda la enseñanza de la aceptación. No podemos evitar que ocurran cosas que duelan, pero podemos evitar sufrir innecesariamente al resistirlas. El sufrimiento surge cuando la mente se aferra a cómo deberían ser las cosas, pero en el instante en que dejas de comparar, el dolor se vuelve simple sensación, simple energía que pasa. Entonces descubres que incluso el dolor tiene belleza, porque te conecta con la profundidad de la existencia. Aceptar el dolor también es aceptar tu historia. Muchas personas viven en guerra con su pasado, con las decisiones que tomaron, con los errores cometidos. Pero la aceptación transforma la culpa en aprendizaje. Nada se desperdicia en el camino del despertar. Todo lo vivido, lo bueno, lo malo, lo incomprensible, fue necesario para traerte hasta aquí. Si miras atrás con aceptación, descubres que incluso las heridas más profundas fueron maestros disfrazados. Y cuando reconoces eso, la gratitud reemplaza al rencor. Aceptar es reconciliarte con tu propio viaje. También hay una aceptación más sutil, la de lo que aún no entiendes. Muchas veces, la vida nos deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué me pasó esto?
¿Por qué él o ella se fue? ¿Por qué tanto esfuerzo no dio frutos? En lugar de buscar explicaciones mentales, la rendición te invita a permanecer en el misterio, a confiar en que lo que hoy no entiendes, algún día se revelará. No necesitas entender para aceptar. De hecho, el entendimiento profundo solo llega cuando dejas de exigirlo. El silencio interior es el suelo donde crece la comprensión. Aceptar no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que la mente no puede controlar el misterio de la existencia. Es abrirse a la vida tal como se manifiesta, con sus luces y sus sombras. En esa apertura, la resistencia se disuelve y la energía que antes gastabas en luchar se transforma en presencia, en amor, en gratitud. Cada respiración se vuelve un acto de rendición. Cada mirada, una oportunidad de ver el mundo con nuevos ojos. Cuando finalmente aceptas, descubres que el dolor no te destruyó, sino que te vació de ilusiones, que la herida no era un castigo, sino una puerta, que la vida, incluso en su aparente dureza, siempre trabajó a tu favor. La rendición no es un fin. Es el comienzo de una nueva forma de vivir, donde la paz ya no depende de las circunstancias, sino de la profundidad con que abrazas lo que es. Si este mensaje resuena contigo y sientes que las palabras de Buda pueden ayudarte a soltar el peso del control y abrazar la serenidad que mereces, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te guíen hacia la libertad interior y la paz que nace de la aceptación, la sabiduría de dejar ir. La aceptación como camino hacia la libertad interior. Aceptar no siempre significa quedarte. Muchas veces, aceptar implica soltar, dejar ir lo que ya cumplió su ciclo, liberar lo que la mente insiste en retener. El acto de soltar es, en sí mismo, una forma de rendición. En el corazón de cada apego habita un miedo, miedo a la pérdida, al vacío, a la incertidumbre. Pero Buda enseñó que todo lo que nace está destinado a cambiar, a transformarse o desaparecer. Y cuando tratamos de aferrarnos a lo que ya está muriendo, sufrimos. La aceptación, por tanto, es la sabiduría que nos permite reconocer cuándo es momento de dejar ir, cuando la vida nos invita a abrir las manos y confiar en que nada que sea verdaderamente nuestro puede perderse. Soltar no es un acto físico, sino interior. Puedes dejar un lugar, una relación o una situación y seguir aferrado a ella con la mente. O puedes permanecer en el mismo sitio, pero haberte liberado internamente de toda necesidad de que las cosas sean distintas. El verdadero desapego no depende del movimiento externo, sino del estado del corazón. Cuando aceptas, dejas de luchar contra la corriente del cambio. Comprendes que todo lo que llega tiene su razón y todo lo que se va deja una enseñanza. Resistirse al cambio es como intentar detener el paso del tiempo. Imposible, pero fluir con él es sabiduría. Buda describió el apego como una de las raíces del sufrimiento. Nos apegamos no solo a las cosas o las personas, sino a las ideas, a las creencias, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Queremos que la vida siga un guión que hemos escrito en secreto, y cuando no lo hace, aparece el dolor. Pero el dolor no es castigo, es recordatorio. Nos muestra que hemos confundido lo temporal con lo permanente, lo ilusorio con lo real. Dejar ir es una forma de recordar que nada nos pertenece, ni siquiera nuestra historia. Lo único que tenemos realmente es este instante, y este instante, por su naturaleza, ya está cambiando. Aceptar el cambio no significa no sentir tristeza cuando algo termina. La tristeza también forma parte del proceso de soltar. Llorar, extrañar, incluso resistirse por un momento, no es debilidad, es humanidad. Pero la diferencia entre el sufrimiento y la liberación está en si nos quedamos atrapados en esa emoción
o la dejamos fluir. Cuando aceptas la tristeza sin juzgarla, sin intentar eliminarla, ella se transforma, como una ola que llega y luego se disuelve en el océano. La rendición es eso, permitir que las olas emocionales vengan y se vayan sin perder la calma del fondo marino. El arte de dejar ir también requiere confianza. Confiar en que la vida no te quita nada que necesites para tu evolución. A veces, aquello que pierdes es precisamente lo que te estaba impidiendo crecer. Pero el ego no lo ve así. El ego solo ve pérdida, fracaso o vacío. La conciencia, en cambio, ve espacio. Donde el ego ve un final, la sabiduría ve una oportunidad para el renacer. Cuando sueltas lo viejo, dejas espacio para lo nuevo. El universo no soporta el vacío. Cada vez que liberas algo, la vida te ofrece algo más alineado con tu nivel de comprensión actual. Pero mientras te aferras, bloqueas el flujo. Aceptar es confiar en ese flujo. Es comprender que no puedes controlar el movimiento de las mareas, pero sí puedes aprender a navegar. La aceptación no exige que entiendas cada suceso, sino que lo vivas plenamente, que lo contemples sin intentar moldearlo. Cuando dejas de manipular la vida, ella empieza a mostrarte su sabiduría. Descubres que las cosas ocurren con una precisión asombrosa, que lo que parecía una pérdida era en realidad una liberación. Cada despedida, cada cierre, cada vacío tiene un propósito más grande del que la mente puede captar. La enseñanza de Buda sobre el desapego no pretende que dejes de amar, sino que aprendas a amar sin miedo. El amor condicionado es una forma de control. Te amo si te quedas. Te amo si me haces feliz. Te amo si eres como yo quiero. Pero el amor verdadero nace de la aceptación. Amas no porque el otro cumpla tus expectativas, sino porque ves su esencia. Amas incluso cuando la forma cambia. Amas sin exigir posesión. Ese amor no duele porque no teme perder. Comprende que el vínculo verdadero no se rompe con la distancia, porque no depende del cuerpo ni del tiempo. Cuando amas desde la libertad, no hay apego, hay gratitud. Dejar ir también implica aceptar que no puedes salvar a nadie. Muchas veces sufrimos porque queremos que otros despierten, cambien, se curen o comprendan. Pero cada alma tiene su propio ritmo, su propio proceso. Aceptar esto es uno de los mayores actos de compasión. No puedes abrir los ojos de otro ser, solo puedes mantener los tuyos abiertos. Cuando intentas forzar el crecimiento ajeno, te frustras, porque la vida no sigue tu calendario. Aceptar es respetar los procesos, incluso cuando te duelen. Confiar en que, igual que tú estás aprendiendo a tu manera, los demás también lo harán, en su tiempo y a su modo. La rendición ante el flujo de la vida también significa dejar de aferrarte a la idea de quién crees que eres. Nos construimos identidades basadas en historias pasadas. Soy así. Siempre he sido de esta manera. No puedo cambiar. Pero esas frases son cárceles. La aceptación te muestra que tú no eres una historia, ni un conjunto de etiquetas. Eres el espacio donde esas historias ocurren. Y si puedes observarlas, entonces no eres ellas. Cuando aceptas incluso la posibilidad de no saber quién eres, aparece una libertad inmensa. El yo rígido muere, y nace el ser consciente. Aceptar la incertidumbre es uno de los desafíos más profundos del camino. La mente humana busca certeza, control, estabilidad, quiere garantías antes de actuar. Pero la vida no ofrece garantías, solo oportunidades. Cada momento está lleno de lo desconocido, y eso es lo que lo hace vivo. La rendición te invita a abrazar ese misterio sin miedo, a confiar en que no necesitas saber hacia dónde vas para seguir caminando. El verdadero coraje no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir adelante, incluso en la oscuridad.
Buda no prometió seguridad, prometió comprensión. Y la comprensión nace del encuentro directo con lo incierto. El apego a las expectativas también nos roba la paz. Esperamos que las cosas sean de una manera, que los demás actúen según nuestro guión, que la vida cumpla nuestros deseos, y cuando eso no ocurre, sufrimos. Pero en realidad, lo que duele no es lo que sucede, sino la distancia entre la realidad y nuestras expectativas. La aceptación elimina esa distancia. Cuando dejas de esperar, todo lo que llega se convierte en regalo. Cada amanecer, cada conversación, cada error, cada pérdida se vuelve parte de la danza. Ya no juzgas, observas, ya no exiges, agradeces. En ese estado, nada puede perturbarte realmente, porque comprendes que nada te debe nada. Dejar ir también significa liberar la necesidad de tener razón. La mente se aferra a sus opiniones como si de ellas dependiera su existencia. Pero cuanto más te identificas con tus creencias, más te separas de los demás. Aceptar es reconocer que tu visión del mundo es limitada, que cada ser ve desde su propio nivel de conciencia. Cuando aceptas eso, la rigidez desaparece. Puedes escuchar sin juzgar, dialogar sin imponerte. Esa flexibilidad mental es signo de madurez espiritual. Buda decía que el sabio no discute, comprende. La rendición disuelve la necesidad de ganar. Ya no te interesa tener razón, te interesa tener paz. También hay que aprender a soltar la culpa. Muchas personas cargan con errores del pasado como si fueran condenas eternas. Pero la culpa es otra forma de apego. Apego a una versión antigua de ti mismo. Aceptar implica perdonarte. Comprender que en aquel momento hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías. La vida no te pide perfección, sino aprendizaje. Mientras te castigas, no evolucionas. Cuando aceptas tu humanidad, te liberas. La rendición ante tus propias sombras no te debilita, te hace auténtico. La aceptación del pasado es la puerta a la paz presente. La práctica del dejar ir no es una única acción, sino una actitud constante. Cada día, la vida te invita a soltar algo, una emoción, una expectativa, una persona, un pensamiento, una identidad. Si observas con atención, verás que la existencia misma es un proceso continuo de renuncia. La respiración lo demuestra. Inhalas, exhalas. Si te aferras al aire, mueres. Si lo dejas ir, vives. Así funciona todo. Aceptar es respirar con la vida, permitir que el flujo siga su curso sin interrumpirlo con el miedo. Cada exhalación es un recordatorio de que soltar no es perder, sino permitir que algo nuevo entre. La rendición también te enseña a confiar en el orden invisible de la existencia. La mente solo ve fragmentos, pero la vida ve el todo. Lo que parece un error puede ser el inicio de una bendición. Lo que parece un final puede ser la preparación para algo mayor. Aceptar no significa negar el dolor del momento, sino no limitarte a él. Saber que detrás de cada pérdida hay una inteligencia actuando, guiándote hacia donde tu alma necesita ir. Esa confianza es la base de la serenidad. Sin confianza, la mente se llena de miedo. Con confianza, incluso la incertidumbre se vuelve un espacio de descanso. Dejar ir también implica aceptar el presente tal como es. La mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado o proyectadas hacia el futuro, pero la vida solo ocurre ahora. La rendición consiste en habitar este instante sin exigirle nada. Si hay alegría, la aceptas. Si hay tristeza, también. Si hay silencio, lo abrazas. Nada sobra, nada falta. Buda enseñó que el camino medio no se trata de extremos, sino de equilibrio.
Y el equilibrio solo se alcanza en el presente. El ego vive en la comparación, la conciencia vive en la presencia. Cuando estás plenamente presente, no hay lucha, no hay deseo de cambiar nada, simplemente eres. Y en ese ser encuentras la libertad. La aceptación también te enseña a ver la belleza de lo efímero. Todo lo que aprecias, un atardecer, una sonrisa, una flor, es hermoso precisamente porque es impermanente. Si durara para siempre, dejaría de tener sentido. La fugacidad da valor. Cuando aceptas eso, dejas de temer la pérdida y empiezas a celebrar el momento. Cada instante se vuelve sagrado porque sabes que no se repetirá. Vives con gratitud, no con ansiedad. La rendición convierte la vida cotidiana en una meditación constante, donde cada gesto, cada mirada, cada silencio es un acto de amor hacia la existencia. En última instancia, dejar ir es dejar de interferir con la perfección natural de la vida. El río no necesita que lo empujes para llegar al mar. Las estaciones no necesitan tu permiso para cambiar. La aceptación es la rendición a esa inteligencia cósmica que sostiene todo. Es reconocer que no estás separado del flujo, que tú mismo eres parte de él. Cuando lo comprendes, la lucha se disuelve. Ya no hay yo contra la vida, solo hay vida experimentándose a sí misma a través de ti. Rendirse no es pasividad, es colaboración con lo que es. Cuando dejas de oponerte, tu energía se alinea con la corriente universal. Entonces, tus acciones surgen desde la claridad, no desde el miedo. No actúas por obligación, sino por inspiración. La vida se vuelve ligera, natural. Dejas de empujar las puertas que no se abren y caminas hacia las que se abren solas. La aceptación no es conformismo, es sabiduría en movimiento. Cuando finalmente aprendes a dejar ir, descubres algo extraordinario. Nunca perdiste nada. Lo que se fue era solo una forma temporal. Lo esencial siempre estuvo contigo, porque tú eres eso esencial. No eres lo que cambia, sino el espacio que lo contiene. Aceptar te lleva a esa comprensión silenciosa donde ya no hay lucha, ni búsqueda, ni carencia. Solo hay presencia. Y esa presencia es paz. Si estas palabras han tocado tu corazón y sientes el llamado de vivir con más aceptación, más libertad y más calma interior, te invito a suscribirte al canal, donde continuaremos profundizando juntos en las enseñanzas de Buda y en el arte de rendirse ante la vida con plena conciencia. La aceptación del presente. Rendirse al instante como práctica de iluminación. Aceptar la vida no es una idea filosófica. Es una experiencia directa que solo puede ocurrir en el presente. No puedes aceptar el pasado porque ya pasó. No puedes aceptar el futuro porque aún no existe. La aceptación auténtica sucede aquí, en este momento, en el único lugar donde la vida realmente ocurre. Buda enseñó que la mente, cuando se deja arrastrar por el pasado o el futuro, crea sufrimiento. El pasado se convierte en culpa o nostalgia, el futuro en miedo o ansiedad, pero el presente, cuando se vive plenamente, no tiene conflicto. En el instante presente no hay resistencia, porque no hay comparación. Todo simplemente es, y ese es contiene una paz inmensa. La rendición al presente es la práctica más profunda del camino budista. Meditar no es escapar del mundo, sino habitarlo con presencia total. Cuando observas tu respiración, cuando sientes el contacto de los pies con la tierra, cuando escuchas sin pensar, estás aceptando. En ese instante, el ego se disuelve, porque su alimento es la comparación constante entre lo que es y lo que debería ser. La mente que acepta deja de luchar con la realidad, y al dejar de luchar, encuentra descanso. Ese descanso es la esencia de la paz. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado ni descuidar el futuro. Significa no ser prisionero de ellos.
Puedes recordar pero sin apego, puedes planificar pero sin ansiedad. La diferencia está en la actitud interior. Una persona despierta sabe que la única acción real ocurre en el ahora. Todo lo demás es pensamiento. Cuando aceptas este momento tal como es, sin exigir que sea diferente, entras en el estado de atención pura. Y en esa atención no hay miedo, porque el miedo solo puede existir en el tiempo psicológico. El miedo es siempre una historia, algo que podría pasar o algo que pasó. Pero cuando permaneces en el ahora, las historias desaparecen y solo queda la vida misma. Aceptar el presente también implica aceptar tus emociones tal como surgen. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes decidir no resistirlo. Si sientes enojo, tristeza o miedo, obsérvalos. No los rechaces ni los alimentes. Simplemente nota que están ahí, como nubes que cruzan el cielo. La rendición emocional no es debilidad, es madurez. Es comprender que cada emoción tiene su causa y su fin, y que tú eres el espacio donde todas aparecen y desaparecen. El sufrimiento surge cuando te identificas con ellas, cuando dices, soy triste o soy enojado. Pero cuando las observas, sin apropiarte de ellas, dejan de dominarte. La aceptación del presente también te enseña a no dividir la vida entre bueno y malo. La mente humana juzga constantemente. Esto me gusta, esto no. Esto está bien, esto está mal. Pero esos juicios son los barrotes de nuestra cárcel interior. Lo que hoy juzgas como malo puede convertirse mañana en tu mayor bendición. La vida no necesita tus etiquetas para ser perfecta. Cuando dejas de juzgar, ves las cosas como son, no como tus prejuicios las interpretan. Buda comparaba la mente en paz con un lago tranquilo que refleja todo sin distorsión. Si el agua está agitada, no ves nada claramente, pero cuando está quieta, refleja la realidad tal cual es. Aceptar el presente también es aceptar la imperfección. El ego busca constantemente mejorar, alcanzar, corregir, demostrar. Pero la aceptación te enseña que no necesitas ser alguien distinto para estar en paz. Ya eres suficiente, incluso con tus defectos, incluso con tus heridas. De hecho, el deseo de perfección es una forma de rechazo hacia uno mismo. Cuando aceptas tu humanidad, tu vulnerabilidad, tus límites, ocurre algo paradójico. Comienzas a transformarte naturalmente, porque el cambio más profundo no surge del esfuerzo, sino de la comprensión. Lo que aceptas se disuelve, lo que resistes persiste. En el momento en que dejas de luchar con el presente, la energía vital que antes se consumía en la resistencia se libera. Sientes más claridad, más ligereza, más gratitud. Cada instante se convierte en una oportunidad de despertar. Estás sentado y respiras, y eso es suficiente. Caminas, y cada paso se vuelve meditación. Comes, y saboreas con plena conciencia. Ya no necesitas grandes experiencias espirituales, porque ves lo sagrado en lo cotidiano. La aceptación convierte lo ordinario en extraordinario. Sin embargo, la mente no se rinde fácilmente al presente. Está condicionada para buscar constantemente algo más. Siempre quiere mejorar la experiencia, alcanzar algo nuevo, escapar de lo que es. Cuando meditas, por ejemplo, el ego puede decirte, no estás progresando, esto no sirve, tienes que sentirte mejor. Pero la aceptación te enseña a observar incluso eso, observar la impaciencia, el deseo de cambiar, no luchar ni con la mente que lucha. Esa es la rendición total. Aceptar incluso la no aceptación. Permitir que todo sea como es, incluyendo tu resistencia. Esa apertura lo abarca todo. Buda decía que quien ve las cosas tal como son, alcanza la liberación. Pero ver las cosas tal como son requiere silencio interior. El ruido mental distorsiona la realidad. Mientras piensas, no ves. Mientras juzgas, no escuchas.
Por eso, la práctica de la atención plena no busca vaciar la mente a la fuerza, sino observarla hasta que se aquieta por sí sola. Cuando aceptas cada pensamiento sin identificarte, sin seguirlo, sin pelear, la mente se cansa de crear conflicto y se rinde. Entonces aparece la quietud natural del ser. Esa quietud no es algo que logres, es lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo el ruido. Aceptar el presente también implica aceptar a los demás tal como son. La mayoría de nuestras tensiones surgen de querer cambiar a las personas. Queremos que actúen como esperamos, que comprendan lo que nosotros comprendemos, que respondan como deseamos. Pero cada ser humano tiene su propio nivel de conciencia, su propio proceso, su propio karma. Cuando aceptas eso, la relación con el mundo se vuelve más ligera. Ya no exiges, compartes, ya no impones, inspiras, ya no amas para obtener, amas porque amar es tu naturaleza. La aceptación de los demás es una extensión de la aceptación interior. No puedes aceptar a nadie si no te has aceptado a ti mismo. Aceptar el presente también es aceptar el silencio. El mundo moderno teme el silencio porque en él se disuelven las máscaras. Pero el silencio es el lenguaje del alma. En el silencio profundo no hay pensamientos, solo presencia. Es ahí donde se experimenta directamente la unidad con todo. Buda pasó horas, días, años en silencio, no porque buscara escapar, sino porque comprendía que solo en el silencio la verdad se revela. Cuando aprendes a estar en silencio, el ruido externo deja de afectarte. Ya no necesitas distracciones para sentirte vivo, porque descubres que la vida misma vibra en cada respiración. La rendición al instante presente también te enseña a actuar desde la conciencia y no desde la reacción. La mayoría de las personas viven reactivamente. Algo ocurre y responden sin conciencia, desde el miedo, el enojo o la costumbre. Pero cuando estás presente, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es libertad. En él puedes elegir. Puedes responder desde el amor, desde la calma, desde la claridad. Esa capacidad de elegir conscientemente es la verdadera maestría espiritual. No necesitas controlar el mundo, solo necesitas no ser controlado por él. Aceptar el presente también significa vivir sin resistencia a la impermanencia del propio cuerpo. La juventud pasa, la salud cambia, la energía fluctúa. El cuerpo, como todo lo material, es impermanente. Sufrimos porque nos identificamos con él, pero la rendición te muestra que tú no eres el cuerpo, sino la conciencia que lo habita. Observar el envejecimiento, la enfermedad o el cansancio sin miedo es una forma profunda de aceptación. No se trata de descuidar el cuerpo, sino de honrarlo sin apego. Es un vehículo, no tu identidad. Cuando aceptas eso, la muerte misma deja de ser una amenaza y se convierte en una transición natural, una parte más del flujo eterno de la existencia. Aceptar el presente es, en última instancia, aceptar la vida tal como se presenta en cada respiración. La mente quiere certezas, pero la vida es cambio. Quiere permanencia, pero todo fluye. Quiere control, pero la vida es espontaneidad pura. Cuando comprendes eso, dejas de pelear con lo inevitable. Empiezas a vivir con ligereza, con curiosidad, con humildad. Cada instante se convierte en maestro, cada experiencia en espejo. La aceptación no te hace pasivo, te hace consciente. Y la conciencia te vuelve responsable, compasivo, libre. Hay momentos en que el presente duele. No puedes negarlo. Aceptar no significa negar la dificultad. Significa sostenerla sin huir. Respirar dentro de ella, saber que también eso pasará. Todo cambia, incluso el dolor más profundo. Esa comprensión te da paciencia. Ya no buscas atajos emocionales. Permites que la vida te moldee, te refine, te enseñe.
En ese proceso descubres que la rendición no te debilita, te revela, te muestra quién eres más allá de los roles, de las circunstancias, de las máscaras. Cuando vives plenamente en el presente, la vida se simplifica. Dejas de cargar el peso del pasado y el miedo del futuro. Solo caminas, solo respiras, solo estás. Y en esa simplicidad el corazón se abre, el amor se vuelve natural sin condiciones, la gratitud surge sin motivo. Ves belleza donde antes solo veías rutina. Esa es la promesa de la aceptación, transformar la vida ordinaria en una experiencia sagrada. Aceptar este instante, exactamente como es, con lo que trae sin pedir que cambie, es el acto más puro de rendición. Es reconocer que el universo no está en tu contra, que no necesitas empujarlo para ser feliz. La felicidad no es algo que se alcanza, es algo que se revela cuando dejas de resistir. Y esa revelación ocurre siempre aquí, ahora. Si estas palabras te inspiran a detener la lucha interna, a rendirte al instante presente y a descubrir la paz que siempre estuvo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal, donde compartimos enseñanzas budistas que te acompañarán en el camino de la aceptación consciente, la serenidad y el despertar interior. La rendición como iluminación, cuando aceptar se convierte en amor universal. Aceptar la vida tal como es, no solo libera al individuo del sufrimiento, también disuelve la separación entre uno y el mundo. La rendición no es una meta espiritual, es la disolución de la ilusión de que había algo que alcanzar. Cuando el ser humano deja de oponerse al flujo de la existencia, cuando su mente ya no se aferra a los juicios, a los miedos o a los deseos, lo que queda es pura conciencia, pura presencia. Buda llamó a ese estado nirvana, el fin del sufrimiento, la extinción del fuego del deseo, del odio y de la ignorancia. Pero nirvana no es un lugar ni un premio reservado a los santos. Es un estado natural del ser cuando la aceptación es completa. Cuando aceptas todo, absolutamente todo, incluso lo que antes llamabas inaceptable, descubres que ya estabas en paz desde siempre. La rendición total no ocurre de un día para otro. Es un proceso que va desmantelando capa por capa las resistencias del ego. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, una parte de ti se abre a la luz. La mente, acostumbrada a la lucha, se sorprende ante la calma que llega sin esfuerzo. Y cuanto más aceptas, más te das cuenta de que nunca hubo nada que controlar. La vida siempre estuvo fluyendo, incluso cuando tú creías dirigirla. La rendición no te hace débil, te hace transparente. Eres como el aire que permite el paso de todo sin retener nada. En esa transparencia, la vida fluye sin obstáculos, y en ese fluir se experimenta la libertad suprema. Aceptar no significa volverse indiferente, sino estar tan plenamente presente que la distinción entre placer y dolor, éxito y fracaso, desaparece. Ves todo como expresiones de la misma energía, del mismo proceso sagrado de transformación. Donde antes había resistencia, ahora hay comprensión. Donde antes había juicio, ahora hay compasión. La aceptación te convierte en un canal de amor, porque solo un corazón libre de lucha puede amar sin condiciones. Cuando aceptas verdaderamente, el amor deja de ser una emoción y se convierte en tu estado natural. Ya no amas a pesar de las diferencias, amas a través de ellas. Ves al otro como una manifestación del mismo ser que te habita. La rendición disuelve el yo y el tú. No hay separación. Cuando miras a alguien y lo aceptas completamente, sin intentar cambiarlo, sin proyectar sobre él tus expectativas, algo milagroso ocurre. El amor se vuelve incondicional. Buda describía ese estado como meta, la bondad amorosa, una energía expansiva que surge espontáneamente del corazón libre. No necesitas esforzarte por amar.
Solo necesitas dejar de resistir. La rendición también transforma la manera en que te relacionas con la existencia. Ya no ves el universo como algo externo que te impone circunstancias, sino como una extensión de tu propia conciencia. Lo que ocurre fuera refleja lo que ocurre dentro. La aceptación interior se manifiesta como armonía exterior. Por eso, cuando cambias tu relación con la vida cambia su relación contigo. No porque la manipules, sino porque te alineas con su flujo. Dejas de pedirle a la vida que te complazca y comienzas a escuchar lo que ella te enseña. Dejas de exigir y empiezas a agradecer. Esa gratitud constante es una forma de oración silenciosa, una comunión con el orden divino que sostiene todo. Aceptar también es reconocer la perfección oculta detrás de lo que parece caótico. La mente juzga desde una perspectiva limitada. La conciencia ve el conjunto. Lo que hoy consideras un obstáculo puede ser una pieza esencial del despertar. Cada dificultad, cada pérdida, cada desilusión cumple una función precisa. Recordarte que la resistencia solo trae sufrimiento. La rendición no elimina los desafíos, pero los transforma en portales hacia la sabiduría. Quien acepta camina en paz, incluso en medio de la tormenta, porque sabe que la tormenta también forma parte del cielo. El ego teme la rendición porque cree que perderá su identidad. Y tiene razón, la perderá. Pero lo que se pierde es una ilusión. Lo que se disuelve es el falso sentido de control, la idea de que somos separados, de que podemos poseer, retener, dominar. Lo que queda después de la rendición no es vacío, es plenitud. Cuando ya no hay yo luchando contra la vida, solo queda la vida misma, pura, ilimitada. Esa experiencia no puede describirse con palabras, porque trasciende el pensamiento. Es el silencio luminoso del ser. Aceptar todo, la alegría y la tristeza, la luz y la oscuridad, la pérdida y el encuentro, es aceptar a Dios en todas sus formas. En la tradición budista se dice que cada fenómeno, por más pequeño que sea, contiene la totalidad del universo. Cuando lo aceptas, aceptas el todo. La rendición no es un acto mental, es una apertura del corazón. Y cuando el corazón está completamente abierto, nada puede herirlo, porque ya no hay barreras. La aceptación te vuelve invulnerable, no porque no sientas, sino porque ya no te opones al sentir. Esta rendición consciente también revela la interconexión de todas las cosas. Cuando aceptas profundamente, te das cuenta de que no eres un individuo aislado, tratando de sobrevivir en un mundo hostil. Eres parte de una red infinita de causas y condiciones, un hilo en el tapiz del cosmos. Lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, todo influye en todo. Por eso, cuando te rindes, no solo te liberas tú, liberas a los demás. Dejas de propagar conflicto, de alimentar la resistencia colectiva. Tu paz se convierte en una fuerza silenciosa que toca la conciencia de quienes te rodean. Así comienza la verdadera transformación del mundo, desde dentro, desde el corazón que acepta. La aceptación también te enseña a confiar en la inteligencia del universo. Aunque la mente no entienda, hay un orden detrás de cada suceso. Cada pérdida, cada retraso, cada encuentro llega con un propósito. La rendición te permite ver la vida como una maestra constante. Cuando las cosas no salen como esperas, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, comienzas a preguntar ¿qué me está mostrando esto? Esa pregunta abre puertas. Porque la aceptación no es pasividad, es comprensión activa. No te resignas, aprendes, no te quedas inmóvil, fluyes con lo que es. Aceptar la vida también implica aceptar la muerte, no como el fin, sino como parte del ciclo natural. Buda enseñó que todo lo que nace está destinado a morir, y que el miedo a la muerte es, en el fondo, miedo a la vida. Quien no acepta morir no puede vivir plenamente.
La rendición ante la muerte no es desesperanza, es libertad. Es comprender que la vida y la muerte no son opuestos, sino dos aspectos de la misma energía. Cuando dejas de resistir el fin, descubres la eternidad que hay en cada instante. Vives más intensamente porque sabes que nada está garantizado. Cada día se vuelve sagrado, cada respiración un milagro. La rendición también purifica la relación con el tiempo. Mientras la mente lucha con lo que fue y lo que será, la conciencia que acepta habita el eterno ahora. Ya no vives apurado, ni impaciente, ni ansioso. Ves que todo llega cuando debe llegar y todo se va cuando debe irse. Esa comprensión te da una calma que nada puede alterar. Ya no persigues la felicidad como algo que alcanzarás mañana. La encuentras aquí, en la simplicidad del momento presente. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te enseña que cada experiencia tiene su ritmo, que nada florece antes de su estación. Aceptar también significa abrirse a la gratitud. Cuando aceptas la vida tal como es, comienzas a notar los regalos que siempre estuvieron ahí. El sol sobre tu piel, el aire en tus pulmones, la sonrisa de un extraño, el silencio después de la tormenta. Todo se vuelve motivo de agradecimiento. Y esa gratitud no es una emoción pasajera, es una forma de ver. Es la visión del corazón rendido que reconoce lo sagrado en lo cotidiano. La gratitud transforma la percepción. Donde antes veías carencia, ves abundancia. Donde antes veías caos, ves armonía. La rendición convierte cada momento en un acto de oración silenciosa. El amor y la aceptación son inseparables. No puedes amar sin aceptar, ni aceptar sin amar. Cuando resistes, juzgas. Cuando juzgas, separas. Cuando separas, dejas de amar. La rendición une. En la aceptación total, el amor deja de ser selectivo. Amas lo que es, no porque sea perfecto, sino porque simplemente es. Amas al otro porque lo reconoces como parte de ti. Amas la vida porque te ves reflejado en ella. Ese amor no necesita motivo ni objeto. Es un estado de conciencia. Es lo que realmente eres cuando el ego se aquieta. Aceptar también implica rendirse a la sabiduría interior. La mente busca respuestas fuera, libros, maestros, sistemas, pero la rendición te devuelve al silencio interior donde todas las respuestas ya están. No se trata de acumular conocimiento, sino de soltar lo que impide ver. La aceptación no te da algo nuevo, te quita lo innecesario. Cuando dejas de buscar fuera, descubres la paz que siempre te habitó. Esa paz no depende de nada, porque es tu esencia misma. Rendirse no es un acto final, es una práctica continua. Cada día, la vida te ofrece oportunidades para aceptar una emoción difícil, una conversación inesperada, una pérdida, un cambio. Cada instante es una invitación a recordar que no necesitas controlar, que puedes confiar, y cada vez que confías, la vida responde. No con promesas, sino con presencia. La existencia misma te sostiene, y tú solo necesitas permitirlo. Cuando la aceptación se vuelve completa, la frontera entre lo interno y lo externo desaparece. Ya no hay mi vida y la vida. Solo hay vida, y en esa unidad la dualidad se disuelve. El placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la luz y la sombra se perciben como expresiones del mismo principio. No hay nada que rechazar, nada que temer. En ese estado, el amor y la sabiduría se funden. La rendición se convierte en compasión activa, porque comprendes que cada ser está haciendo su mejor esfuerzo dentro de su nivel de conciencia. Y al comprender eso, ya no hay juicio. Solo hay comprensión y deseo de aliviar el sufrimiento donde sea posible. Aceptar la vida en su totalidad es aceptar tu papel en ella, no como un personaje separado, sino como una manifestación del todo. Lo que haces, piensas y sientes afecta al conjunto.
Por eso, vivir en aceptación no significa aislarse del mundo, sino actuar desde la paz. Tus acciones nacen del amor, no del miedo. Ya no reaccionas, respondes, ya no impones, inspiras. Esa es la verdadera revolución espiritual, transformar el conflicto interno en serenidad y dejar que esa serenidad toque todo lo que haces. Buda enseñó que la iluminación no es una meta lejana, sino el despertar a lo que ya eres. No necesitas convertirte en algo distinto, solo necesitas ver. Ver sin los velos de la resistencia, sin las distorsiones del ego. La rendición es ese ver. Cuando ves sin juzgar, aceptas. Y cuando aceptas, amas. Y cuando amas, te unes a todo. Esa unión es la iluminación. No se trata de un logro místico, sino de una simplicidad radical. La simplicidad de estar completamente en paz con lo que es. Cuando aceptas de verdad, incluso las heridas más profundas se transforman. No desaparecen necesariamente, pero dejan de doler de la misma manera. Se convierten en portales de compasión. Lo que antes era una cicatriz se vuelve fuente de sabiduría, porque has comprendido que nada fue en vano, que todo tenía su propósito. La rendición te enseña a mirar hacia atrás sin amargura y hacia adelante sin miedo. Vivir en aceptación es vivir sin carga, sin peso, sin lucha. Y llega un punto, cuando la aceptación es tan profunda, que incluso el concepto de aceptación desaparece. Ya no hay alguien que acepta algo. Hay solo lo que es. Esa disolución del observador es el final de la separación. Es el despertar. En ese estado no hay preguntas, no hay búsqueda, no hay deseo de cambiar nada. Hay una serenidad silenciosa que impregna todo. Has vuelto a casa. Esa es la enseñanza última de Buda, que la rendición no es una rendición ante algo externo, sino ante la verdad interna de que nunca hubo nada que resistir. La vida, tal como es, ya es perfecta en su movimiento, en su flujo, en su misterio. Todo lo que ocurre, incluso el error, incluso el sufrimiento, contribuye al despertar. La aceptación es ver eso con claridad y decir un sí total a la existencia. Un sí que no necesita palabras, porque vibra en cada respiración. Y cuando ese sí se vuelve tu estado natural, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque lo ves con otros ojos. Cada sonido, cada gesto, cada mirada se vuelve una expresión de lo divino. Ya no buscas sentido, porque sientes que todo tiene sentido. Ya no buscas paz, porque te das cuenta de que tú eres la paz. Si has sentido la profundidad de esta enseñanza y deseas seguir explorando cómo la aceptación, la rendición y la conciencia pueden liberarte del sufrimiento y conducirte a una vida de serenidad y amor incondicional, te invito a suscribirte al canal, donde continuamos compartiendo la sabiduría eterna de Buda aplicada al presente, para que cada día puedas vivir más en paz, más despierto y más libre.